Buenos días. Bueno, habíamos acordado el día de hoy presentar el informe de la Secretaría de la Función Pública sobre las investigaciones para evitar y castigar la corrupción en el gobierno. ¿Cómo vamos en este asunto? Pero también, como se presentó lo de la protesta de los padres con niños de cáncer en el aeropuerto, es menester informar a todos lo que está sucediendo. Yo, en este caso, aprovecho para decirle a la gente que tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud, en todos lados, mucha corrupción, y estamos limpiando. Y por eso estas reacciones muy lamentables, no estoy culpando a nadie, en el caso particular de los padres, mucho menos los niños. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de que no les falten los medicamentos. Ese es el propósito, que no le falte a nadie la atención médica, los medicamentos, y que haya gratuidad. Pero este modelo, esta política, pues significa afectar intereses creados, los que no quieren dejar de robar, presionan y piensan que de esa manera vamos nosotros a dar marcha atrás en las decisiones que hemos tomado de no permitir la corrupción. Aprovechamos para decirles, pueden seguir manipulando, distorsionando las cosas, pero nosotros no vamos a ceder. Es cero corrupción y vamos a atender todas las demandas. Por eso ayer mismo los responsables de salud fueron al aeropuerto y hoy todo el día, y por eso están aquí, para informar a los ciudadanos qué es lo que está realmente sucediendo. Habían empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas, con los materiales de curación. Y habían, y sigue existiendo, complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica, lo manejaban y lo siguen manejando en algunos casos
en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios. Este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer. Una empresa era la que abastecía, una sola empresa era la que abastecía. Y pues por eso todo esto que está sucediendo, lamentablemente, pero vamos hacia adelante. Ahora les explicamos qué se está haciendo y vamos a dar información de todo. Quiénes son las empresas, las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso las investigaciones que se van a abrir en hospitales para revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción. También decirles que no va a haber falta de medicamentos, no hay. En el caso de los niños de cáncer, y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo, nunca va a faltar. Y tenemos presupuesto suficiente y tenemos todos los medios para que no falte el abasto de medicamentos. Y desde luego vamos a ir avanzando cada vez más. Les molestó muchísimo no solo el combate a la corrupción, bueno, eso es más, porque tocarles la bolsa a estos ambiciosos que se han dedicado a robar desde hace mucho tiempo, pues es un agravio mayor. Pero también la parte ideológica, ¿cómo que la gratuidad? ¿Cómo que ya no se va a cobrar? Hay resistencias a eso. Y nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes. Y no se van a cobrar los medicamentos. Y van a haber medicamentos. Ni atención médica ni medicamentos. Ese es el plan. Y va a funcionar. Entonces, después de eso, después de que nos expongan sobre el tema de salud, la secretaria de la Función Pública va a explicar precisamente de cómo estamos combatiendo la corrupción, qué resultados hay, cómo vamos avanzando. Le dejamos al doctor Hugo López-Gatell que introduzca. Con mucho gusto. Gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos. Voy a decir de manera breve lo que se relaciona con lo que ya habíamos explicado el jueves pasado de cómo funcionan estos problemas de concentración del mercado y cómo eso puede llevar de manera directa a presiones por el reinterés comercial que lleven a que escaseen los medicamentos en el punto de servicio por acción directa de los proveedores. Lo explico de esta manera, nos vamos a enfocar al cáncer y de manera especial vamos a atender el problema del cáncer infantil. Después le dejaré la palabra al doctor Gustavo Reyes Terán, nuestro comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, quien explicará ya estos detalles. Básicamente quiero que ubiquemos la dimensión o el tamaño del problema. Ayer en estas manifestaciones de este grupo que cerró el aeropuerto se hablaba de cientos de miles de casos de cáncer infantil al año.
Precisemos, estamos hablando en México que la incidencia de cáncer infantil es alrededor de 7,000 casos por año. La mitad de ellos son leucemias, me estoy refiriendo al cáncer infantil, la mitad de ellos son leucemias y la mitad de los casos de leucemias agudas se atienden principalmente en 2 hospitales nacionales que son el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ese es el tamaño del problema. Ahora, seamos muy claros, cada caso es importante, cada caso es una experiencia de dolor humano para los pacientitos y para sus familiares. Entonces, nuestra total simpatía, respeto y apoyo y compromiso con las y los pacientes y con sus familiares. Pero sí es muy importante, cuando estamos hablando de este problema, tener claridad de los números. Ahora, respecto a los medicamentos, hay un problema mundial que primero tenemos que tener también muy claro. En el mundo, el mercado de medicamentos oncológicos también está extremadamente concentrado. Hay 2 empresas mundiales que producen los principios activos de varios de los medicamentos contra el cáncer de gran uso en todo el mundo. 2 empresas, una en China y otra en la India. Esto desde hace varios años. La empresa de China sufrió problemas en su capacidad de producción y la mitad, se podría decir, de la producción mundial de algunos de los medicamentos oncológicos principales, estamos hablando de vincristina, de ciclofosfamida y de ifosfamida, como los medicamentos que sufrieron este problema del mercado mundial, ya no se producen con la suficiencia necesaria para abastecer al mundo. Obviamente, se encarecieron, se concentraron. Ahora, sabiendo esto y habiendo surgido esta crisis, en este gobierno tomamos acciones. Entonces, nos hacemos responsables, y así hemos actuado, de enfrentar el problema y de buscar soluciones. Y aquí destaco y agradezco el papel que ha jugado la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ayudar al sector salud a encontrar estos medicamentos. Y agradezco también al canciller Marcelo Ebrard su apoyo en la parte diplomática por abrir los canales para encontrar los productos. Y puedo decir con toda tranquilidad y contundencia que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metrotexato, y entonces decidimos que era estratégico para el país que nosotros, el gobierno, compráramos los medicamentos y que no estuviéramos sujetos a lo que el jueves pasado llamé chantaje y presión de una empresa monopólica en México, que es la que tiene contratos de farmacias con la mitad de los hospitales federales. Finalmente, lo que ocurrió ayer, insistimos en expresar nuestro total respaldo y simpatía a las familias de los niños con cáncer, se precipitó por un problema de que estos medicamentos que compramos y que desde inicio de enero advertimos que se los estaban a disposición de estos hospitales, y aparentemente a las familias no se les comunicó que el gobierno había solucionado el problema desde agosto del año pasado. Obviamente reaccionaron con indignación y con ansiedad y se manifestaron. Eso es lo que queremos dejar muy en claro. Le voy a pasar la palabra, con el permiso del presidente, al doctor Gustavo Reyes Terán para que nos explique algunos de estos detalles. Gracias.